Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Castromonte. En esta ocasión voy a hablar sobre los objetivos y metas que tenemos como grupo. Como objetivo tenemos elaborar nuestra radionovela Flava Salvaje de nuestro autor, compositor César Vallejo. Así a la vez queremos llegar a la meta de difundir nuestra radionovela Flava Salvaje a través de las redes sociales, teniendo una evidencia de más de 50 personas. Esos serían nuestros objetivos y nuestras metas. Muchas gracias. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Actualmente estamos en el curso de Cátedra Vallejo. Nuestra obra, que vamos a representarlo como una radionovela, en sí es la novela corta de Fabla Salvaje. Pero antes de ingresar al tema, quisiera hablar un poco sobre César Vallejo. ¿Quién fue César Abraham Vallejo Mendoza? Nació el 16 de marzo de 1892. Sus estudios primarios fue en el Colegio Municipal Santiago de Chuco. En 1912 viaja a Lima para poder estudiar la carrera de medicina en la Universidad San Marcos, pero por falta de recursos económicos regresa a su pueblo natal. Después de muchos años, en 1920, César Vallejo es acusado injustamente y va a prisión por 3 meses y medio. En 1921, César Vallejo es ganador de la obra literaria Más allá de la vida y la muerte. Y en 1923 publica la novela corta Fabla Salvaje. En 1930 es expulsado de Francia y en 1932 regresa a París. Y en 1938 fallece nuestro queridísimo escritor y poeta César Abraham Vallejo Mendoza. A continuación, ahora vamos a escuchar nuestra radionovela. Acercóse al pilar y descolgó de un clavo el pequeño espejo. Vióse en él y tuvo un estremecimiento súbito. El espejo se hizo trizas en el ladrillado pavimento, y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Cuando tornó al hogar Adelaida, la joven esposa, Balta la dijo con voz de criatura que ha visto una mala sombra. ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se demudó. ¿Y cómo pues lo has roto? Yo no sé cómo ha sido, de veras. Esto no puede ser. Y Balta se puso rojo de presentimiento. Atardeció, sentóse él a la mesa para la comida en el comedor, hasta que una gallina de bardal turbó el grave silencio de la tarde, lanzando un cántico azorado y plañidero. Exclamó sobresaltada Adelaida desde la cocina. ¡Balta! Sí, ¿Has sí he oído? ¡Qué gallina más onza! Parece que ha sido a la palucha. Y Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina, mirando aviadamente hacia el lado del gallinero Rayo. Es necesario comerla, Dijo Balta, poniéndose de pie. Cuando canta una gallina, mala suerte es, mala suerte es. Para que muera mi madre, una mañana, muchos días antes de la desgracia, cantó una gallina vieja, color de habas que teníamos. Y Adelaida, echándose a llorar, dijo: Esto no puede ser. El marido estuvo meditando y callado algunos minutos. Adelaida, además, era una verdadera mujer de su casa. Con el cantar del gallo se levantaba, casi siempre sin que la sintiera el marido.
A la hora que Balta salía de dormir, ya Adelaida había también regado y con escoba que ella misma hacía de verdes y olorosas hierbas santas triadas, a esta hora de la campiña. Había barrido plata los 2 corredores, los 2 patios, hasta cerca de los primeros rellanos del huerto, las pequeñas salas de arriba, el zaguán y la calle correspondiente de la casa. Balta llegó a su mujer y se echó a reír. ¿Qué estás haciendo? Nada, ya está terminado, pues. Con que solo para pelar al animal vengo, suspendiendo y abandonando tanto trabajo que hay allá. ¿Qué tal, mujercita? Ella se reía más dulcemente aún, y el marido acaricióla, conmovido y lleno de pasión. Aquel día en que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora que se acostó. Fue una noche triste en el hogar. Balta no pudo dormir, revolviéndose en la cama sumido en sombrios pensamientos. Desde que se casaron era la primera zozobra que turbaba su felicidad. De vez en cuando se oía el gemir entrecortados de Adelaida. A Balta habíale ocurrido cosas extrañas al mirarse en el espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida. El estupor relampegó en sus nervios, haciéndole derribar el espejo. Oyendo sollozar desvelada a su mujer, la escena del espejo surgía en su cerebro y le atormentaba misteriosamente. No obstante, creyó de su deber de consolar a Adelaida. No juegues, Adelaida, llorando porque canta una gallina. Vaya, no seas chiquilla. Al otro día, sorprendiéndole a Balta, la Era vieja doña Antuca, Antuca, la madre de Adelaida, que venía a pedir candela. Estaba media ciega de una catarata que cogió hace muchos años al pasar una medianoche solas por una calle. Fue a casa de Adelaida y Balta. Encontró a Balta y le dijo: «¿No te has ido a la chacra, Balta? Don José dice que el triguito de la pampa ya está para la siega. Dice que el sábado lo vio cuando volvía de Salinas». Se fue la señora Antuca, dejó la puerta abierta y entró un porro negro a la vecindad, acercándose a Balta, que seguía sentado en las vigas color de naranja, y empezó a husmearlo. Era doña Antuca quien cuidaba al hijo de Balta y Adelaida, que nació en marzo, el mismo día que éste perdió la vida. en otoño, Balta y Adelaida se trasladan a la chacra. Volvieron la cosecha. Balta no volvió a recordar más de cuanto aconteció en el hogar aquella tarde en que la gallina dio su canto, hasta un día de septiembre en que Adelaida, en la parva de trigo, le dijo de improviso: Balta, levanta esta alforja, yo ya no puedo con ella. ¿Y desde cuándo? Según creo, desde julio. Habiendo oído estas graves palabras y luego de meditar un momento, una nube sobria subió con ferrado vuelto a su frente. Desde julio, pensó, y entonces recordó, después de largo tiempo, la visión intempestiva que como en sueños tuvo en el espejo aquella lejana tarde de julio, y la ruptura del espejo por el estupor de esa visión. Extraña coincidencia. El domingo próximo fue al pueblo. Dio en plaza a un viejo amigo suyo, camarada de la escuela. No pudo resistir y le comunicó todo lo que les echaba. Respondiendo, el amigo expresó: ¿No es extraño? A mí me sucede a veces cosa muy semejante. En ocasiones, y esto me acontece cuando menos lo pienso, cruzan como relámpago por mi mente una luz y un mundo de cosas y personas que yo quiero atrapar con el pensamiento, pero que pasa y se deshacen apenas aparecen. Cuando estuve en Trujillo, un señor al que referí esto me dijo
que eran rasgos de locura y que debía yo cuidarme mucho. Balta no pudo entender nada de esto. El relato de su amigo fue muy profundo y complicado. Ya en la chacra, una tarde Balta, al tornar de su trabajo, fue a la fuente de agua limpia que emanaba entre los matorrales, arrodillóse y bebió directamente ello, y se oyó los tragos durante algunos instantes, sumersos los labios. De repente Balta saltó bruscamente y dio 2 o 3 pasos atrás, tambaleándose. Miró a uno y otro lado por descubrir quién había a sus espaldas. Sin hallar a nadie, buscó entre los matorrales y nadie. Quiso decirlo a Adelaida, pero temiendo hacer el ridículo ante su mujer, optó por guardarle reserva del incidente. Con el transcurso de los días, Balta ya mostraba cambios, como en su modo de ser de aquel cholo. Con su mujer empezó a conducirse de muy distante manera que antes, teniendo para ella inusitados arranques de pasión exaltada y dolorosa. Un día la dijo: Oye, Irene, siéntate aquí. Entraronse ambos en el poyo de la puerta que da al cerco del camino. La dio un beso despavorido y con angustia sin causa suspiró. Balta empezaba a sentir un recelo, quizás sin motivo, por su mujer, un recelo oscuro e inconsciente del cual él no se daba cuenta. Ella tampoco se daba cuenta, aunque notaba que su marido cambiaba en sus relaciones con ella de modo muy palpable. Vámonos ya del pueblo. Desde el domingo en que conversó con su amigo en la plaza, no había vuelto al pueblo. Cuántas veces ofreció la necesidad de que lo hiciera por razones domésticas. Negábase a ello, parecía huir del bullicio y buscar más bien la soledad. Pero también tenía miedo a la soledad de la casa del pueblo, a la sazón del abandonado y desierta, con sus corredores que las gallinas y los conejos habrían excrementido y llenado de basura. Al cruzar el patio lleno de charcas, vio temblar borroso y corrediza una silueta sobre las aguas que danzaban bajo la tempestad. Cuando entró a la cocina, lo hizo corriendo y como si le persiguiesen. De nuevo Adelaida le dijo que era tiempo de regresar al pueblo, y otra vez repitió: aún hay mucho que hacer. Nos iremos en febrero. Vámonos ya del pueblo. Aún hay mucho que hacer, nos iremos en febrero. Don José, el viejo alpartidario, y sus 2 hijos llegaron completamente mojados. Con ellos vino, todo molido y lloroso, Santiago, el hermanito de Adelaida. De uno de sus pies cubiertos de barro manaba sangre clara en que había el inocente carmín, espontáneo de las tibias granadas de los temples. Algunos días después, inapropiadamente, Balta se fue al pueblo. Se fue solo y directamente a la casa. Balta se sintió sacudido en un calofrío de inmensa orfandad y echando de ver las paredes tan pronta entelarañadas aún más abajo de la solera. Entonces echó un llanto que no pudo contener y bañó sus mejillas. Al día siguiente había en su semblante una sombra aún más ensimismada y más hosca. Vio a su mujer y sus ojos despidieron un resplandor extraño. Temprano se ausentó a solas sin haber cruzado palabra alguna con nadie. ¿Por qué pues se iba así? ¿Por qué ese inmotivado recelo para con su pobre mujer? Buscaba la soledad Balta cada día con mayor obstinación. Vámonos ya del pueblo.
ella le dijo esto, asió-se del brazo viril y recostó la sien suavemente rendida sobre el hombro de su marido. Hizo él una mueca de fastidio. Te he dicho que no. 2 lágrimas asomaron azoradas y tímidas a los ojos de ella. Adelaida solía ir con su hermanito uno que otros días al pueblo, por ver los animales de la casa. A cada retorno suyo al campo, en el marido subía la opresión interior y subía el recelo para con ella. Ya este recelo de inconsciente y oscuro que fue un principio, tornóse consciente y claro ante los ojos de Balta. Balta iba paso a paso y luego de haber andado largas horas por las vertientes más elevadas, se detuvo a fin junto a un montículo herboso. Subió a un gran risco esbelto, pelado y tallado, como un formidable monolito. Ahí se sentó en el mismo borde del peñasco. Sus piernas colgaban sobre el abismo. Balta contempló con limpia mirada, distraída e infantil, todas las extensiones circundantes. La imagen de la mujer surgió en su memoria y sintió entonces por ella un vago fastidio. Pero, ¿por qué? No se lo explicaría él mismo. Si la tuvo fastidio y una pasión extraña y dolorosa, ese azoroso amor que lo alejaba de ella y le hacía buscar la soledad con irrevocable ahínco, preguntaba a su propia conciencia. Hasta entonces la mujer del cholo no había percibido nada de estos espectáculos misteriosos que se operaba sobre ella y su cariño. Su agreste e ingenuo sensibilidad apenas había notado solo el aspecto exterior de cuando venía desarrollándose en torno de ambos. Sabía que Balta no era el mismo de antes para con ella, y a lo más que se hubiese tornado raro era el neurasténico, pero nada más. Cuando volvió Balta de su largo solitario peregrinaje por los páramos, organizaba la tarde y bajaba una granizada furiosa. Adelaida, que había vuelto ya del pueblo, esperaba a su marido ansiosa y presa de inconsolable zozobra. ¿Dónde te has ido, por Dios? ¿A dónde te has ido, Balta? Te estuve esperando con ansias. Balta entró cogitabundo y sobrio, sin responder, las manos atrás, una sobre otra. Adelaida estaba más pálida por la maternidad, cuya luz, comprimida en sus extrañas jóvenes, florecería muy pronto a la luz grande del sol. Inquirióle a ella como si fuese su hijo, haciendo a un brazo a él. Déjame, mujer. Y penetró siniestramente al cuarto. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, insistió y le siguió. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué he hecho yo para que así me trate y me bote? Ay, Dios mío. ¿Por qué me trata así? Me bota de ese modo. El llanto la ahogó, inclinó su morena cabeza y con desolada amargura sollozó mucho, enjuagándose con el revés de su largo traje plomo, como lo hacen las dulces mujeres de la sierra doliente peruana. Susurraba ella, y el dolor inflaba sus senos. ¿Cómo lloran las mujeres de la sierra? ¿Cómo lloran las mujeres enamoradas cuando cae el granizo y cuando cae el amor?
como toman un pliegue de la franela descolorida y desgarrada en el diario quehaceres domésticos y en el recoger las calientes gotas de su dolor. ¿Qué he hecho yo? Me bota de ese modo. ¿Qué he hecho yo? Me bota de ese modo. El pequeño Santiago asomó a la puerta del cuarto, estiró el desnudo cuello y escudriñó a hurtadillas hacia adentro. Balta habíase sentado en el borde de la cama, en un rincón, una pierna en flexión sobre un banco, acomodado en ella, la mano en la mejilla, mirando al suelo, taciturno, callado. Murmuraba Adelaida sus lamentos y sus quejas, y él, a hacerlo, no le dirigía a su marido, decía. Santiago observaba extrañado, niño con sus 8 años. Él no se daba cuenta de aquel infortunio. Supo que sí adentro se lloraba y que se callaba más aún adentro. Aún su corazón empezó a encogerse y tuvo ganas de llorar. Viendo padecer a su hermana, le dolió el alma. Escápate, no seas sonsa, escápate de puntillas, apenas él se descuide. Sí puedes, de puntillas, escápate. No hay más que un paso al corredor, si fuese más lejos, pero de un salto, salvada. Apúrate nomás, nadie te está viendo. ¡Pronto! Un instante accionó con uno de los brazos de varias maneras, tratando de llamar la atención de Adelaida, levantando los brazos, estirándolo cuando podía. Lo ponía en cruz, lo hacía reilete, agitaba los dedos con impaciencia. Santiago de pronto secó sus lágrimas con el dorso de la leñosa muñeca y con el extremo de la manga desgarrada. No habiendo sido advertido aún por Balta, se irguió ahora en un perfecto además adulto y tosió. No podía soportar acercarse ruidosamente más al quicio, dijo, como quien no sabe nada lo que ocurre. Después se sentó en el poyo, siempre atisbando hacia adentro. Poco a poco el silencio se hizo completo en la casa. Santiago se quedó dormido. Al despertar se asustó. ¿Dónde estarían ellos? Llamó. Nada había. Una oscuridad espeluznante. Hizo un esfuerzo de valor y tentó la puerta del cuarto. La halló abierta de par en par. Volvió a llamar. No le contestó ni el más leve rumor o seña de vida. ¿Dónde estarían ellos? Me han dejado. ¡Adelaida! Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer y la acuchilló. A denuestos y poseídos del más sincero y reconocido dolor, la decía. Llegó Balta a la cabaña y volvió a abandonar para irse a errar. Sin darse cuenta, advirtióse de pronto en el mismo montículo herboso que está al pie de la cresta, calva, esbelta y tallada, donde la mañana anterior estuvo sentado, las piernas colgadas sobre el abismo. Cuando Balta subió a la cima, se sentó al filo de la roca. Miraba todo esto como una pintura. Contempló largamente el campo, el límpido cielo turqui, y experimentó un leve airecillo de gracia consoladora y un vasto candor vegetal. Penetrando a un infinito espasmo de sanidad primitiva, alguien rozó por la espalda a Balta. Hizo un brusco movimiento favorido hacia adelante y su caída fue instantánea, horrorosa, espeluznante, hacia el abismo.
¿No es extraño? A mí me sucede a veces cosa muy semejante. En ocasiones, y esto me acontece cuando menos lo pienso, cruzan como relámpago por mi mente una luz y un mundo de cosas y personas que yo quiero atrapar con el pensamiento, pero que pasa y se deshacen apenas aparecen. Cuando estuve en Trujillo, un señor al que referí esto me dijo que eran rasgos de locura y que debía yo cuidarme mucho. Fabla Salvaje es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con las supersticiones, sin interesarle que primero está su forma de vida, creada por él mismo, en la que se evidencia que el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y no pensar de forma negativa. También se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino.